fueron detenidos. Esto derivado de las indagatorias, elementos de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, bueno, pues ejecutaron las órdenes de aprehensión en contra de los alcaldes de los municipios referidos. Bueno, pues se les identifica ya con las siglas de sus nombres, porque a partir de ayer que fueron detenidos, ya son presuntamente, ¿no? Así es. Entonces ya la ley obliga a no mencionar su nombre. Las personas detenidas serán puestas a disposición de un juez de control para que señale día y hora de la audiencia inicial en la que se formulará imputación y se solicite la vinculación a proceso por delitos de peculado agravado, uso ilícito de atribuciones y facultades agravadas, explicó Santiago Nieto. ¿Por qué se le agrega este apartado o se le agrega esta denominación de agravado, Ron? Porque son funcionarios públicos, son alcaldes en funciones. Estos 4 que fueron detenidos ayer son alcaldes en funciones. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo continúa con su labor de investigación hasta llegar a las últimas consecuencias por los desvíos de recursos. Y también adelantó que en el momento procesal darán a conocer más información sobre los municipios y actores involucrados. El titular de la Secretaría de Gobierno, ayer, después de estas detenciones que se realizaron a lo largo del día, a las 6 de la tarde, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, y el encargado de la Procuraduría de Justicia del Estado, Santiago Nieto, ofrecieron una conferencia de prensa, esto fue a las 18 horas, una conferencia de prensa que se transmitió en red a través de las 11 estaciones de la red de Hidalgo Radio. Bueno, Guillermo Olivares Reina confió que habrá gobernabilidad en cada uno de los municipios en función de la normativa y leyes vigentes. En Hidalgo lo que hace falta son recursos para darle piso firme a quien tiene precisamente un piso de tierra para construir escuelas, hospitales. No podemos permitirnos acciones como las cometidas por estos alcaldes porque todos somos el pueblo, subrayó Olivares Reina. A veces no se dimensiona el daño sobre el uso indebido de recursos. Es por eso que en el pasado no interesaba o no les interesaba, pero no para la actual administración. La población hidalguense necesita obras de primera necesidad y después de 93 años surge un nuevo régimen y una nueva forma de gobernar. Eso contribuirá a salir del rezago social en el que se encuentra nuestro estado, sentenció Guillermo Olivares, secretario de Gobierno. Y bueno, en Hidalgo no hay ni habrá impunidad, aseguró el gobernador Julio Menchaca durante una firma de convenio ante la Auditoría Superior de la Federación. Rom. En ese sentido, el gobernador Julio Menchaca resaltó: advertimos que se iba a tomar el camino de la ley a partir de denuncias de la propia Contraloría. Ha dado seguimiento y eso corresponde a un debido proceso donde tiene que ver la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial. Aseguró que se llegará hasta el fondo del asunto sin importar quién sea ni del partido político que sea. La lucha es contra la corrupción y contra malos servidores públicos, declaró. 2 meses de gobierno y resultados inmediatos. El gobernador Julio Menchaca inicia con mano firme en el combate a la corrupción con cero impunidad, pues a escasos 2 meses y medio de la toma de protesta se dio la captura de 4 alcaldes, como bien lo comentabas, Andrés, pues tras un profundo trabajo de inteligencia encabezado por el encargado de la Procuraduría General de Justicia Estatal, Santiago Nieto Castillo, quien desde el pasado mes de septiembre pues tomó la batuta por enmienda del mandatario estatal. Sin embargo, ojo, aquí es un dato muy interesante porque las investigaciones continuarán en los próximos meses debido a que aún quedan por resolver casos de los involucrados en la estafa siniestra, al igual que diversos funcionarios de las administraciones pasadas de distintas áreas operativas. Muy bien, pues así las cosas. Déjenme explicarles, de acuerdo a lo que dice este comunicado, qué es la estafa siniestra, la denominada estafa siniestra. Durante este gobierno, el gobierno que encabeza Julio Menchaca Salazar, se detectó en los procesos de entrega-recepción, en las primeras auditorías, en las primeras fiscalizaciones que se hicieron a toda la estructura oficial, bueno, pues una red de corrupción que involucraba a
a varios alcaldes de nuestro estado, de diferentes denominaciones o partidos políticos. Esta estafa siniestra, así llamada, por decirle de alguna manera, sobre todo para fines de los medios de comunicación, significaba una triangulación de recursos. Esta red de corrupción, ¿no?, por a través de ella, se desviaron más de 500 millones de pesos. Por este hecho, hasta el momento se han involucrado 13 alcaldías del estado de Hidalgo que en su total habrían desviado 522 millones de pesos destinados principalmente a contingencias, es decir, por ejemplo, el asunto de la pandemia por COVID-19, a la red hídrica. Aquí se lo he platicado varias veces. Decidieron plantearlo desde el punto de vista de las obras hidráulicas, sobre todo de drenaje y de red de agua potable, porque estas van enterradas, van bajo tierra, y es más difícil, por supuesto, pues, el tema de la supervisión y de la auditoría, y por supuesto también lo involucraron en el tema de las obras públicas. Además, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo detectó una batería de empresas fachada vinculadas a 2 secretarías, así como municipios involucrados en esta red. Había empresas fachada que tenían como domicilio fiscal el estado de Oaxaca. También había varias domicilios que eran domicilios particulares, y por supuesto había nombres, lugares y fechas que no correspondían a los montos que presuntamente se habían aplicado. Bueno, Aldo Falcón, cuéntanos un poquito de estas fichas, y no me refiero a las fichas de los alcaldes, o como una manera de referirme a los alcaldes, sino a las fichas de pues que la Procuraduría de Justicia elabora para la detención, como sustento para la detención de los alcaldes de Pasoyucan, que por cierto pertenece al PRI, Huautla del Partido de Encuentro Social, Nopala de Morena y Yagualica del PRI, ¿no? A ver, Aldo Falcón. Así es, Andrés. De hecho, Pasoyucan, el alcalde con las iniciales FAS, el delito uso ilícito de atribuciones y facultad agravado y peculado agravado con gasto erogado indebidamente conforme a los estados de cuenta es de 14,215,780 pesos. La orden de aprehensión fue autorizada el 1 de noviembre del 2022. Muy bien. Para el caso de Huautla, el alcalde FJR, delitos de uso ilícito de atribuciones y facultad de agravado, peculado agravado con gasto erogado indebidamente conforme a los estados de cuenta es de 26,615,780 pesos. La orden de aprehensión fue autorizada el 1 de noviembre del 2022. Nopala de Villagrán, el alcalde LECG, delito peculado agravado, gastos erogados indebidamente conforme al estado de cuentas de 71,960,890 pesos. Orden de aprehensión autorizada el 17 de noviembre. Yagualica, el alcalde ESJS, delito peculado agravado, uso ilícito de atribuciones y facultad de agravado, gasto erogado por autorización indebida con fondo extraordinario conforme a los estados de cuentas de 15 millones de pesos, con una orden de aprehensión autorizada el 20 de noviembre. Muy bien, pues ahí están los delitos que se les imputan: uso ilícito de atribuciones y facultad agravado y peculado agravado con un gasto erogado indebidamente, para el caso de Pasoyucan. Para el caso de Huautla, uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, peculado agravado con un gasto erogado indebidamente. Imagínense usted. También para Nopala de Villagrán, peculado agravado, gastos erogados indebidamente, y bueno, pues las cantidades son increíblemente altas. Peculado agravado para Yagualica, uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, gasto erogado por autorización indebida con un fondo extraordinario. Imagínese usted, los fondos extraordinarios son precisamente un recurso extra, así como dice su nombre, que se le entrega a los municipios para obras urgentes, para obras prioritarias. Y bueno, también indebido como fondo extraordinario, autorización indebida como fondo extraordinario. Bueno, pues si usted le va sumando ahí, pues es una buena cantidad de millones de pesos, y
según lo que se dijo tanto en las declaraciones del gobernador Julio Menchaca respecto a estas detenciones, como en la conferencia de prensa que usted escuchó a través de la señal de Hidalgo Radio, bueno, apenas es la punta del iceberg, es la punta de la madeja. ¿Qué le parece si vamos al corte promocional? www.vocalesonline.com.mx y regresamos para platicar de esto, para leer los mensajes, para ver desde otras perspectivas qué es lo que significa que por primera vez en la historia de un estado como Hidalgo, en una sola acción, en un solo operativo, que por supuesto organizó, orquestó y coordinó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, fueran detenidos 4 alcaldes en funciones y que hoy estén respondiendo ante las autoridades por estos desvíos, por estos gastos no autorizados, por estos gastos no registrados, no declarados. ¿Qué le parece a usted esta acción del gobierno de Julio Menchaca? Volvemos en un momento. No manches, este cuate sí se pasa de 615,000 millones. No manches. Tiene que ser diálogo. El de 15 millones, ¿no? 15 millones, es de Huauta. El que más tiene es El de Huauta de 600. Los municipios, 26. no, cuenta con 26 millones. 26 perdón. millones. 26. El de Nopala 71. 71. Pero el de Pasoyucan 200. No, 14. 14, perdón. 14 y Abuelica. La lana. Dijeron de aquí somos, ¿estás de acuerdo? No le pierden. No. Y además, como decía, no se te dijera, no va a pasar nada. Es que viene otro tema también, ¿no? Por el cual dejan en claro que las investigaciones van a seguir. Hay un montón de mensajes, según yo. ¿Sí o no? Sí. No, no. No estoy seguro. También tenemos. Sí. No es actualizado. Estás en el otro. Pero ya tenemos otros. Es que no diste trancasísimo. Estaba jugando. No estaba jugando. Yo pensé que estaba jugando a ver. Guatemala. No me parece. A ver, estoy bloqueando. No es cierto. No, pero lo borraste, ¿no? Primero No, lo está borraste, es que me dicen de producción. No, pero entonces hay otra. No, pues entonces no me queríamos salir de la verdad. Tenemos un solo mensaje. No, es cierto. Ahorita Ni vamos a quien nos ver haga todos. caso. No, es cierto. No mentís, no robar. Muchas gracias a todos ustedes por continuar en la red de Hidalgo Radio. Muy buenos días si nos acaba de sintonizar. Les recuerdo, estamos transmitiendo para los 84 municipios a través de la red de Hidalgo Radio. 11 estaciones enlazadas desde muy temprano para darle a usted lo último y lo más importante en materia política y social. A ver, Aldo Falcón, mensajes y llamadas. Mensajes, saludos, muchas gracias a todos los que se conectan. Daniel Tobar, buen día, colegas. Hoy voy a la capital, bonito jueves, muchas gracias, bienvenido. Buenos días. Buen camino. Juanpa Moreno, excelente día, amigos de Vocales Radio. Saludos desde la caminata mañanera en Tasquilla, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Oli Anaya, saludos desde que tengan un buen día escuchándolos aquí en Alfajayucan, muchas gracias por estar conectado. Luis Fuentes, saludos Yes. desde la Florida, Tasquillo, muchas gracias. Martín Flores desde la Cuauhtémoc, buen día amigos de Vocales Radio, muchas gracias por estar conectado. Fernando Rangel, saludos cordiales desde Santiago de Anaya, muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias. Víctor Chávez, saludos cordiales desde Ixmiquilpan, nos escucha, les agradecemos. Eduardo Velázquez, saludos desde Querétaro, excelente jersey. Andrés, acordate por el Día de Acción de Gracias, muchas gracias, saludos.
J. Genardo García, buen día amigos de Vocales Radio, saludos nos manda. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias. Muchas Bueno, a los gracias. Estados Unidos y también a algunas partes de México, también Canadá creo que es otro día. Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias. El último jueves de cada noviembre se celebra esta pues, tradición, una tradición muy gringa, muy norteamericana. Y bueno, pues está mal que eche el comercial, pero lo voy a decir. Hoy juegan los poderosísimos, como todos los jueves de Acción de Gracias. Hoy juegan los poderosísimos Dallas Cowboys. Sí. Deberíamos haber puesto la cumbia de los Dallas Cowboys. Por ahí debe de estar. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos. Vaqueda Roxy, buen día a todo el equipo de Vocales Radio, saludos a Romy, Anto, Andrés, desde Huichapan, historia con tierra, con historia y tradición. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias. Bueno, continuamos con este asunto que les estamos platicando, que les estamos escribiendo con la detención de 4 presidentes municipales. Recordarán ustedes que insistentemente se hablaba de, sobre todo lo platicamos en los espacios de análisis, en los espacios de editoriales y de opinión. Bueno, pues se hablaba de que pasaban las semanas y esta expectativa que generó la entrada de un nuevo gobierno de la Cuarta Transformación de Hidalgo, bueno, pues se esperaba que hubiera pues precisamente esto, golpes duros a una evidente corrupción, así lo digo clarito, dice que pudiera estar incurriendo en una falta, pero a una evidente corrupción que de manera sistemática se cometió en muchas instancias del servicio público. Bueno, pues ayer, vaya sacudida, si estábamos esperando, como por ahí alguien también escribió una columna, que cayeron pez gordo, pues miren, cayeron 4 de un jalón, ¿no? Y esto, de muchas maneras, bueno, legitima también la confianza, permite que quienes estaban muy atentos, estábamos a la espera de pues, conocer cuál sería la política en cuanto al combate a la corrupción, en cuanto a la lucha contra la falta de transparencia, la falta de ética por parte de este gobierno. Pues ahí hay una muestra, ¿no? Ahí hay una muestra bien clarita de que la cosa va en serio. Por ejemplo, se habla de otros nombres, incluso se involucra secretarios, exsecretarios, mejor dicho, de la administración anterior, por lo menos 2 exsecretarios de la administración, un coordinador, un director general, y la lista es larga, y la lista es larga. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Algo que ayer describía de manera muy puntual el encargado de la Procuraduría General de Justicia, Santiago Nieto, es que, bueno, este tema se había resuelto paso a paso de acuerdo a lo que marca la ley. Primero, toda la investigación en cuanto a lo que tiene que ver con los temas administrativos. Fíjese usted que esta investigación, en algunos casos de los presidentes municipales, se inició por la denuncia de integrantes de los propios ayuntamientos, de los propios municipios, o de las estructuras municipales, mejor dicho, y bueno, pues se cumplió con todos los pasos de la administración primero, de la fiscalización, de la auditoría, y una vez que se agotaron esos términos, una vez que se tuvieron los elementos, se dio paso al proceso judicial, ¿no? Se dio paso al proceso judicial. Por eso usted escuchó hace un momento cuando Aldo Falcón leía las fichas de cada una de estas fichas, válgame la expresión, bueno, porque viene contenido como un dato la fecha en que se libera la orden de aprehensión. 3 de estas órdenes de aprehensión, corrígeme Aldo Falcón, se liberaron el 1 de noviembre. Y la última de estas, la cuarta, se liberó el 20 de noviembre. Así es, 2 son el 1 de noviembre, perdón, el 17 de noviembre es la tercera y el 20 de noviembre la cuarta. Así es. Entonces, en menos de un mes, una vez que tuvieron los pelos de la burra en la mano, se libera la orden de aprehensión y se ejerce el operativo para detenerlos. ¿Cómo lo ves tú, Rom? ¿Qué te parece este asunto? ¿Cumple con la expectativa?
ya una expectativa muy alta, Así es. cumple. Yo creo que inicia, ¿no? Con el cumplimiento de esta expectativa, porque hay que recordar que, pues, de mismas versiones oficiales hablaban de cerca de 13 alcaldes que forman parte de esta, pues, de esta estafa siniestra. Yo creo que comienza con este proceso en el cual va a quedar marcada la transformación que está viviendo Hidalgo y en el cual sí es también el cumplimiento de la palabra del gobernador, que desde el día 1 o más bien desde campaña habló sobre el combate a la corrupción en nuestro estado. Creo que esto va a marcar un precedente y va ahora sí que servirle como ejemplo, no nada más a los alcaldes que restan, sino a quienes aspiren a servir o a estar en un cargo público, de qué es eso, vienen a servir, no a servirse. Entonces yo creo que es muy importante y va a marcar historia en nuestro estado, lo que pasó el día de ayer. Coincido contigo. Después de este asunto, tema de servicio público, aquellos que tengan aspiraciones, ya sea para cargos de elección popular o para cargos en la estructura del gobierno, pues deberán pensarlo bien y deberán de definir si es una cuestión de verdad de vocación, una cuestión que se motive por el deseo de servir en todas sus excepciones, y por supuesto en el tema de, pues, no vienes a donde ahora sí que se acabaron aquellos expresiones de ponme donde hay, no me des, nada más ponme donde hay, ¿no? Y ya, eso ya deberá quedar en el pasado. Y que queda la investigación abierta, ¿no? Como ellos bien lo dijeron el día de ayer, queda la investigación abierta y pues tener mucho ojo en qué es lo que va a venir con los presuntos casos de la administración pasada, en los cuales, bueno, pues ha hablado de presuntos desvíos de recursos y pues también saber qué va a pasar con los demás. Y ya por último, nada más para ponerle más aderezo a este asunto, bueno, sabemos cuáles fueron los delitos, sabemos los montos, estas personas están detenidas y rendirán su declaración, igual que aquel que mató a Rosita Alvírez allá en Saltillo, ¿no? Ya está rindiendo su declaración, dice el verso de una canción de aquel corrido muy famoso. Bueno, ya están rindiendo su declaración y será interesantísimo saber quiénes les propusieron este esquema fraudulento. Será muy interesante saber para qué querían este dinero, para triangularlos a través de estas empresas fachadas, estas empresas fantasma. Vaya, ¿cuál era el destino de este dinero? Ya hay un adelantito por ahí. El presidente municipal de Tepeji del Río, cuando vio que le llegaba el agua a los aparejos, inmediatamente Aquí les dijo esta tiró todo el aceite que venía a la maquinaria y algo se convenció, algo se supo ahí de manera un poco velada, algo ahí, algo oculto, pero le repito, ¿qué van a declarar estos alcaldes? ¿A quienes van a señalar como cómplices o quienes los invitaron? ¿No? ¿Se les ocurrió a ellos? Porque recuerden que hay otros, al menos hay otros 10, no, o 9 ya son 13, ¿no? Otros 9 que están, por decirlo de alguna manera, en capilla. Y estos alcaldes, bueno, pues algo tendrán que decir sobre este asunto, ¿no? Que otros nombres saldrán a la luz producto de, ya ahora sí, la investigación o de las aclaraciones que surjan de estas 4 detenciones. Interesante es eso. Está muy interesante. ¿Quiénes más? ¿No? Ya no van a ser nada más alcaldes, ¿eh? Sí, de eso podemos estar seguros. Ya no van a ser nada más alcaldes. Vamos a ir al corte. Hoy hay conferencia de prensa, ¿no? Hay un evento del gobernador Aldo Falcón, es la sesión ordinaria del sistema estatal para prevenir, es la 33 sesión ordinaria del sistema estatal para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad y Discriminación. Es un evento que va a encabezar el gobernador Julio Menchaca a las 11 de la mañana en la sala del pueblo del Palacio del Gobierno. Muy bien, seguramente ahí le van a preguntar nuevamente, Ron, sobre este asunto de los 4 alcaldes. Vamos a ir al corte. ¿Y quieres saber qué va a pasar con las concesiones de radio y televisión? De radio estatal.
estas que el próximo lunes vamos a cerrar, después de más de 40 años, en el caso de Izmiquilpan, más de 50 años de transmisiones. ¿Quieres saber? No le cambie, regrese, espérenos tantito, vamos al corte y le voy a dar algunas noticias. Ya nos escribió la Comisión de Derechos Humanos y hay varias cosas que contar. Volvemos a las vocales en un momento. Ups, dice. Oye, y también, ¿qué va a pasar con el banquito este? Que desapareció? El de los 80. El de los 80 Mil. mil. Yo sé que están, Leo lo publicó en su columna ayer, Sí. que está implicado el Contralor. Yo Contralor. sé que hay una denuncia en contra de Jessica, ¿no? Sí, ya judicial. Y también contra un señor que se llama Cristian. Guerrero. Ajá, sí. También contra Martiniano Vélez. Mayor, bueno, ahí leí que era una investigación, ¿no? Pero, Dice Eric, buenos días, saludos a sus fieles radioescuchas de Izmiquilpan y Tasquillo y galaxias circunvecinas. Gracias, amigo. Mucho vaca, poco aprieta, agencia de noticias del Estado. Uy, el que mucho abarca poco aprieta, dicen. Y es ahora que históricamente no ha podido con lo que ha tenido y ahora sale con la puntada que pretende que de alguna agencia de noticias del Estado prácticamente propagandística más que informativa de los regímenes totalitarios y que en otros puntos del país llevan a cabo con otros formatos pero con el mismo fin, como la hora del jaguar en Tabasco, en Hidalgo. Pues el burro hablando de orejas, ¿no? Aurelio Marín, que es el principal artífice de los cochupos, de las tranzas, de los artificios en los medios de comunicación, hoy dueño de un diarito aquí de relación local que dije, un aprendiz de tirano, ¿no? Un aspirante a tirano, ¿no? Caricatura de alguien que yo conozco muy bien, Sí. que se me aparece seguido cuando me resuelvo. Ahora resulta que ya se volvieron sensacionales. O sea, tú con el dedo flamígero. El día que quieran intercambiamos estampitas, ¿no? Platicamos en el término que quieran, ¿no? En el término que quieran platicamos, ¿no? ¿Tienes mensaje de Sí, llamada? dos. Dios de mi vida. ¿Y se la tomas? ¿Ella es de ahorita? no creo, pero. ¿La subió? ¿Ahorita la subió? Ay, Dios mío. Esta James. Ayer estaba escuchando el Feliz y me acordé de esta canción. Prefiero quedarme ciego, ¿no? Con otra. Algo me dijo que se había acabado. Que ya chidas pelas. Que ya había sido, que ya fue. Dice, cuando yo te vi con ella. Así dice. O sea, Muy bien, ya estamos de regreso a las vocales. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Gracias al fondo musical que nos regala Saúl Ortiz, Eta James, una de las cantantes norteamericanas más famosas del mundo, por supuesto, cantante de blues, de rhythm and blues, y por supuesto con uno de sus más grandes éxitos, ¿no? Que usted escuchaba de fondo, una canción que la traducción al castellano dice, prefiero quedarme ciega antes de verte con otra. Bueno, la trágica lírica del blues norteamericano, ¿no? Prácticamente es un canto o es un ritmo surgido de los campos de esclavos allá en los Estados Unidos, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues muy rara vez son letras digamos, alegres, ¿no? Aldo Falcón, mensajes Pablo llamados. Guerrero Guzmán, buen día, a saludos al equipo de Félix Radio. Falta investigar a la ex secretaria de Finanzas de Hidalgo, Jessica Blancas. Desde mi perspectiva, ya abandonó el país. Veremos qué seguirá con de la corrupción. Vamos paso a pasito, como lo dijo ayer don Santiago Nieto. Hay que cumplir con cada uno de los pasos que marca la ley en estos
en estos temas. El gobernador Julio Menchaca lo ha dicho muchas veces, Ron, tú has estado presente. Soy abogado, creo en la justicia, pero pues, precisamente en México hay todo un proceso bien establecido para investigar, señalar, acusar y, en su caso, ¿no? Pues castigar a quienes pudieron haber cometido algún exceso en el ejercicio de sus funciones. De sus funciones, porque además hay que resaltar algo que llama mucho la atención en este proceso, es que está haciendo algo más allá de lo mediático. Este tema no está siendo mediático, este tema está siendo de justicia social. Entonces es algo que se tiene que destacar para, con base a eso, pues seguir esos procesos y ver quién más va a caer, ¿no? Pero de acuerdo a la ley. Por supuesto, es decir, con pruebas. Señalar es sencillo, acusar es muy fácil y pues, para no caer en excesos, dejemos que sean los especialistas, que sean las autoridades correspondientes, quienes cumplan con las investigaciones, quienes cumplan con los tiempos que marca la ley y en su caso, bueno, pues, se llegue a lo que estamos viendo en este momento, que son la detención de 4 alcaldes en funciones, todos de diferentes partidos, bueno, 2 del PRI, uno de Morena y uno de Encuentro Social, porque bueno, pues están involucrados en esta triangulación fraudulenta de recursos públicos. Les repito, será muy interesante, verdaderamente muy interesante conocer qué declaran una vez que ya están pues, frente a las autoridades. ¡Salud, Ron! Están frente a las autoridades y conocer quiénes más estuvieron implicados en este esquema fraudulento. Aldo. También nos escribe Roberto Pérez. Saludos cordiales, buen día o buen jueves. Ojalá la lucha contra la corrupción abarque la situación de radio y televisión e Hidalgo con el tema de la pérdida de concesiones. Ahí va la cosa, ahí va la lucha anti la corrupción. Afortunadamente, o mire, si quiere verlo al contrario, desafortunadamente, pues prácticamente en todo el esquema de la administración anterior. Vamos a verlo al revés. Prácticamente, salvo 2 o 3 instancias, ¿no? Prácticamente la sospecha de actos de corrupción, de excesos y de cuestiones indebidas ronda en toda la administración anterior, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué les digo? Es lamentable. La verdad es que no es un asunto que pueda celebrarse desde ninguna perspectiva. ¿Qué más, Aldo? Olga Islas, feliz y bendecido día. Vocales, hace frío, mucha suerte en el partido de hoy. Ojalá tengan tiempo para verlo. Pues ojalá tengamos tiempo para verlo, a ver qué sucede. Lo importante es estar. Exactamente. Por cierto, que alguien sabe cómo quedaron los vaqueros el fin de semana pasado, que jugaron contra los vikingos de Minnesota. Creo que jugaron de visitantes, ¿no? Si alguien sabe, por favor háganlo con de nuestro conocimiento. Sin alusiones. Rodman Lamont desde Tulancingo, muy buenos días, excelente jueves, saludos, bendiciones a todos, muchas gracias. Anijana, buen día, con afecto, gran información, muchas gracias. Bueno, pues estamos platicando de eso. Respecto al tema de las concesiones, como usted sabe, nuestras concesiones de radio son concesiones, no son permisos, son concesiones. Desde el 2017 la ley fue modificada y es más, obran en mi poder los documentos que el entonces IFT recién creado IFT entregó a las autoridades de radio y televisión de Hidalgo para pues, certificar que teníamos estas concesiones. Antes de eso se daban permisos, eran estaciones permisionadas y bueno, hay varias excepciones. Eso no es simple y llanamente anecdótico. Y bueno, desde el 2017 ¿no? se entregaron estas concesiones. Les repito, obra en mi poder el documento que entregaron a las autoridades y claramente dice, se entrega la concesión número tal a el responsable legal de radio y televisión en ese momento. ¿Y qué cree usted? Que esa concesión, por lo menos la estoy buscando porque la tengo aquí, no se la voy a leer. Esa concesión
dice así claritamente, es una concesión que nos fue entregada el 26 de mayo del 2017, con el número de inscripción 017476. Le puedo dar hasta el folio electrónico, unidad de concesiones y servicios, Dirección General Adjunta del Registro Público de Telecomunicaciones. Bueno, nos entregan el título de concesión, en ese entonces lo firma Roberto Flores Navarrete, director general adjunto. Y dice título de concesión para utilizar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radiofónico de uso público que otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, con motivo de la transmisión y permiso otorgado el 5 de marzo del 2012 para continuar usando la frecuencia del 98.1, ¿no? MHz, megahertz, a través de la estación de radio distintivo de la llamada XHBCD-FM, Gobierno del Estado de Hidalgo. Esto fue el 16 de marzo del 2017, o sea, estuvo en nuestras manitas a partir del 16 de marzo del 2017. Y dice a continuación, vigencia del 29 de noviembre del 2010 al 28 de noviembre del 2022, es decir, hasta el próximo lunes. Y en el siguiente, aparte de la siguiente hoja, dice, recibí original, firma al calce, con fecha 16/03/17. ¿Quién cree? Pues ahora ya no lo voy a nombrar porque se enojó mucho y me quitó media hora del programa porque no lo mencionaba. Pues ahora menos lo menciona. ¿No? Sí, recibió el original. Con este documento que le acabo de, y que obra en mi poder, se podrían fincar fácilmente responsabilidades. Mentira, mentira y mentía, como dice la canción de Odiseo, que no sabía, que fue un asunto que es ahí culpa de otras personas. Sabía perfectamente qué día terminaba la concesión, cuál era la vigencia de principio a fin, la vigencia, y no hicieron nada. Y mintieron y montaron una mascarada, montaron una obra de teatro, ¿no? Por la cual muchos, y le voy a decir también con mucho enojo, lo digo, muchos medios de comunicación se voltearon, abonaron en esta mascarada con tal de tener un espacio, con tal de tener foro aquí en radio y televisión, se montaron en esa mentira. Yo le presento las pruebas a lo que le estoy diciendo. Tengo el documento en mi mano. ¿No? Sabían perfectamente cuándo era el final de la concesión, sabían lo que tenían que hacer. Tuvieron varios años, lo supieron en el 2017, tuvieron por lo menos 5 años para ocuparse del asunto y no hicieron nada, ¿no? Aquí tengo el documento, tengo las pruebas, ¿no? Hablando de no mentir, de no robar, de no traicionar, ahí está, ¿no? Es bien fácil decir, ¿qué vas a hacer? Hoy en un conocido pasquín de esta capital se publica que es muy chabacano y que somos ingenuos y que vamos a inventar. Bueno, pues hay que recordarle a ese pasquín que ellos son los especialistas en la mentira, en el cochuto, en la tranza, ¿no? Y que ahora es bien fácil, ¿no? Decir, no lo van a hacer. Recuerden quién les enseñó a leer y escribir, a esos que escriben ese pasquín, antes de señalar. Recuerden quién les enseñó, quién les abrió la puerta de su casa, quién los sacó del lodazal donde estaban y quién les dio de comer. Antes de escribir esas barbaridades, mejor acuérdense de dónde vienen, ¿no? Porque yo sí me acuerdo. ¿No? Muy bien. ¿Qué más, Aldo Falcón? Francisco Javier Andrés, buen día. De seguro las concesiones perdidas caerán en la iniciativa privada. Ahí hay gato encerrado. Saludos. No, seguramente ya están ahí. ¿Quieren que les diga quién es el diputado federal que tiene las nuevas concesiones de radio privadas para Hidalgo, que ya están listas para operar? Mejor búscalo ahí en el IFT, ahí está. Bueno, vamos a ir al corte. www.vocalesonline.com.mx. Volvemos en un momento. ¿Qué? No, pues sí, tienes Tienes toda la razón. ¿Que me digan? ¿Que me digan?
¿Con qué cara? Dice Memo Durán. Muchas gracias. Dice Memo Durán, te mando el marcador. Dice, ya lo sabía, ya lo sabía. También ya contestó, dice Argentina 1, Arabia 2, Alemania 1, Japón 2. Dice los patos tirándole a las escuelas. Saludos, Daniel Zárate. Ah, qué bueno que subiste. No entiendo esto de esto. Pues que no le hizo caso, ¿no? Quiero entenderlo. Es su abogado. Es el alcalde, ¿no? De un cliente que respete las sacarlo. Pero quién Necesito más el contexto. profesionalismo para publicar eso, ¿estás de acuerdo? Por el tipo de cargo que más bien el tipo de profesión. Ah, qué cosas, oiga. Bueno, pues así dice el refrán. ¿Quieres saber por qué te dejaron de hablar? Acuérdate que por favor le hiciste, ¿no? Por favor, no lo No hiciste. le hiciste. Lo siento. Lo siento. Pero ya estuvo bueno. Son muchos años de aguantarlos. Y hoy no amanecí de humor. Pero te vas a poner de buenas. Ojalá. Sí, yo tampoco traigo esperanzas, pero juegan. Muchas gracias. Estamos de regreso en las vocales. Un saludo a todos ustedes, a toda la gente que nos está siguiendo a través de la red de Hidalgo Radio y por supuesto a través también de las redes sociales. Memo Durán, te mando un abrazo, muchas gracias. Ya me mandó el marcador del domingo pasado. Me dice, para que lo vuelvas a disfrutar. También un saludo a Daniel Zárate, que sé que me está Saludos. escuchando. A ver, le voy a mandar el marcador por si no, Por si no lo supo. Le mando el marcador del juego entre los vikingos de Minnesota y los vaqueros del año pasado domingo. Ando Falcón, mensajes y Juan saludos. Carlos Cruz, buen día, Vocales Radio, bendecido día, saludos desde Ajacuba con sus aguas termales, muchas gracias, saludos. Daisy Buenos días. Barrios, cinismo, qué mal que dejaran pasar un asunto así, nos comenta. Pues sí, ¿no? Mal que nadie se dio cuenta que fue una omisión de un encargado de una oficina. Firmaste recibido, hermano. Firmaste recibido. ¿Cómo que no sabías? Bueno, rápidamente, gracias a Alex Semixiaguala que nos está escribiendo. Muchas gracias a Nava que nos dice buenos días, saludos a los fieles radioescuchas en Ixmiquilpan y en Tasquillo. Un saludo al Valle del Mezquital, a todo el Valle del Mezquital, muchísimas gracias. Saludos, Eric. Ahí, Saludos, un abrazo. Tasquillo, Ixmiquilpan, Alfajayucan, Uchapan, Nopala, Zautla, Tlahuelipan, Iztahuala, Progreso de Obregón, por supuesto para acá, para Chihuahua, para Cardonal, ¿qué le digo? Santiago de Anaya, de Topan. Bueno, el Valle del Mezquital, me van ustedes a perdonar, pero Tula, Tepeji, un poco también a Totonilco de Tula, a Titalaquia, Tepetitlán, también son municipios que integran el Valle del Mezquital. No sé si les guste o no que se les conozca así, pero el Valle del Mezquital prácticamente empieza, si usted está aquí en Pachuca, el Valle del Mezquital empieza prácticamente en San Agustín Tlaxiaca, y de allá hasta donde vean sus ojos, Exactamente. ¿no? Hasta donde vean sus ojitos.
Bueno, un saludo también a la zona de Tizayuca, a la zona de Tolcayuca, Saludos a Tulancingo, Tizayuca, al bellísimo Tulancingo, Tolcayuca, eje de la moda, por supuesto, Tolcayuca, mundial, claro que sí, un Bella de abrazo. Xontepec Bella de Xontepec. y Zapotlán. Sé que nos están escuchando. Un saludo con mucho agradecimiento a todos. Gracias por su apoyo, Aldo. también a Maricelda Bautista desde Huejutla. Importante información, como siempre, felicidades al equipo de Cales Radio, bendiciones a todos, con muchas radioescuchas desde la Huasteca. Muchas gracias por estar conectada. Muchas gracias a mis compañeros en las 11 gerencias. Bueno, ayer nuestro director general, el maestro Alan Austria, como usted lo sabe, estuvo en entrevista con mi compañera Adriana Macín, aquí en la red Hidalgo Radio, aquí en el 98.1, y habló sobre el adelanto o los trabajos que hemos llevado respecto a este cierre de las 11 estaciones que le hemos anunciado desde hace ya varias semanas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, luego de una queja que presentaron más de 52 grupos indígenas en nuestra entidad, emitió ya un apercibimiento. No podemos decir más por temas legales, no podemos entrar en detalles, solamente le digo que ya hay un apercibimiento para Radio Televisión Hidalgo que tiene que ver con una queja presentada por grupos indígenas, más de 52 organizaciones que presentaron esta demanda, esta queja ante la comisión. Y bueno, pues vamos a ponerlo en términos literarios, la historia va a dar un giro. Le puedo adelantar que con apoyo del gobierno del Estado de Hidalgo, con apoyo de la coordinación jurídica, con apoyo, por supuesto, de todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de 11 estaciones, es muy probable, todavía no se lo puedo dar por hecho, pero créanme que yo voy a estar ahí al frente. Es muy probable que ni la estación de Sinquilpan, 96.5 de FM, ni el 98.1 de FM veamos nuestros últimos días. Es un asunto complicado, es un asunto que va a ser como de esas peleas de peso completo que son unas verdaderas masacres y que llegan hasta el último round y que todo se decide con un golpe de knockout. Pero todo apunta a que vamos a llegar a ese punto, no vamos a llegar a ese término, ¿no? Hay que recordar que Así hasta que, el último minuto tienes que ser diría don así. Fernando Marcos, ¿no? Así que bueno, pues estamos listos para ir a esta última gran pelea y sabemos que contamos con el apoyo de todo nuestro auditorio. Parece que vamos a ir en esta lucha, porque nuestro único objetivo es que todo el pueblo, que toda la gente que escucha la señal de Hidalgo Radio, pues tenga su señal, que sea suya, que esté en su poder y que a través de las ondas cristianas pueda comunicar, pueda entretenerse, pueda educar, recibir temas educativos y culturales. Ese es nuestro único objetivo. No nos interesa quién está adelante, quién está atrás, quién fue o quién no fue. Eso no es importante. Lo importante es que la radio sea de los hidalguenses. La radio es y será de los hidalguenses. Bueno, ¿qué más, Aldo Falcón? Saludos y mensajes. Ana Peláez, también muchas gracias. Gode, saludos, amiga. Aaron Oviedo, Maqueda Roxy, Luis Gary García, Alex Cruz, Leticia Aranda. También muchas gracias a José Manuel Rojo, Anijana, Francisco Javier, Juan Carlos Cruz. Muchas gracias por estar conectados. Muy bien, gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Gracias a Ricardo Zárate, que nos dice, bueno, pues a lo que haya, allá vamos todos. Muchas gracias. Va a haber sesión en el Congreso del Estado en un ratito más, a las 11 de la mañana, ¿no? Y está muy nutrida la agenda. Vamos a tener bastante interesante y varios temas. Es la sesión ordinaria número 100 para este jueves 24 de noviembre. Bueno, no se la voy a leer toda porque de verdad son muchos puntos y seguramente entre los asuntos generales que hoy se traten ahí en la Cámara de Diputados, pues se va a tocar el tema de la detención de estos alcaldes, ¿no? Seguramente habrá posiciones por
por parte de cada una de las bancadas que integran la 65 legislatura de nuestro estado. Será muy interesante conocer cuál es la posición de los diputados de Morena, ¿no? Finalmente, en esta primera detención de 4 alcaldes hay un diputado de Morena, el de Nopala. Será, por supuesto, muy interesante saber cuál es la posición de los alcaldes, de los diputados de la bancada priista. Hay 2 alcaldes emanados del PRI, el de Pasoyucan y el de Yagualica. Y bueno, pues en general los representantes populares, me parece, estarán obligados a declarar, a opinar sobre este asunto, porque estamos hablando de dinero público. Dinero que sabe dónde se autorizó, sabe de dónde salieron esos recursos que ahorita andan perdidos y que estos alcaldes presuntamente triangularon para vaya usted a saber qué. Salieron del Congreso. Los diputados se los aprobaron. Les aprobaron, ya sean recursos ordinarios o recursos ordinarios, tuvieron que haber sido aprobados por los diputados. ¿Ven por qué es importante que cuando la Cámara de Diputados le dice vamos a inventar un nombre a Jessica Blancas, secretaria de Finanzas, ven a presentarte ante nosotros y a rinde cuentas? ¿Ven por qué tenemos que insistir que lo deben de hacer? Sí. No se mandan solo. No se mandan solo. Hay una autoridad. Bueno, vamos a ver qué pasa en la sesión del Congreso de hoy. Muy bien. www.vocalesonline.com.mx, esa es nuestra página oficial. Romy, nos vamos. Saludos, mensajes, despedidas. Nos vamos, Andrés, pero nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7:30. Tengo un excelente día. Aldo Falcón. Jorge Acosta, qué bueno que se empiece a hacer justicia, nos comenta. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escribió, a toda la gente que nos sintonizó a través de las redes sociales, también a la gente que nos llama. Muy buenos días. Pásela muy bien. Continúen la señal de Hidalgo Radio. Por hoy, las vocales radio, jóvenes. Se van del aire. Se van del aire. Siempre quise decir eso. Pues dilo cuando quieras.